Hasta ahora hemos seguido el rastro de la luz a través de monumentos colosales. Vimos cómo Lemuria sembró la semilla, cómo la Atlántida intentó dominar la materia, y cómo Egipto y América construyeron cápsulas del tiempo en piedra para proteger nuestra historia. Pero, ¿qué ocurre cuando el conocimiento ya no puede esconderse en pirámides? ¿Qué sucede cuando la oscuridad se vuelve tan densa que la única forma de preservar la verdad es convirtiéndola en un susurro, en un linaje de sangre, en una alquimia interna que nadie pueda robar? Hoy entramos en la etapa más peligrosa y valiente de nuestra historia. Vamos a descubrir a los rebeldes de la luz, seres que no buscaban construir imperios, sino proteger la llama de la conciencia en medio de la persecución más feroz de la humanidad. Si alguna vez has sentido que no encajas en las religiones impuestas, si sientes que la verdadera espiritualidad es algo que se vive en el silencio del corazón y no en el ruido de los dogmas, hoy vas a entender por qué. Quédate conmigo los próximos minutos porque vamos a revelar cómo los esenios prepararon el camino para una tecnología de conciencia solar y cómo los cátaros prefirieron arder en la hoguera antes que entregar el secreto del Santo Grial. Prepárate, porque el laurel está a punto de florecer y tú eres parte de esa profecía, la hermandad del desierto y el código del cuerpo templo. Para entender cómo la luz sobrevivió a la caída de las grandes civilizaciones, debemos viajar a las orillas del Mar Muerto, a las cuevas de Qumran. Mientras el mundo antiguo se sumergía en el ruido de los imperios y el olvido de las estrellas, una comunidad silenciosa decidió retirarse para proteger algo que no podía ser grabado en piedra: el código vivo del ser humano. Los esenios no eran simplemente una secta, eran los herederos directos de los sacerdotes, de la ley del uno que conocimos en Egipto y de los archivos científicos de la Atlántida. Ellos comprendieron que, si los templos físicos podían ser saqueados, el nuevo refugio de la sabiduría debía ser el ADN. Se llamaban a sí mismos los terapeutas, porque dominaban una ciencia que hoy apenas estamos redescubriendo: la medicina vibracional y la purificación del cuerpo para sostener frecuencias de luz más altas. Ellos sabían que el cuerpo humano es una antena orgánica. Por eso, vivían en comunidades ascéticas, practicaban la dieta viva y el uso del sonido sagrado para alinear sus centros de energía. No estaban esperando a un salvador externo. Estaban preparando la biología humana para que una conciencia de nivel solar pudiera encarnar de nuevo en la Tierra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes una necesidad casi instintiva de buscar el silencio, de purificar tu alimentación o de alejarte del caos de la sociedad moderna para encontrarte contigo mismo? Esa no es una tendencia actual. Si sientes que tu cuerpo es un instrumento sagrado que necesita ser afinado, es muy probable que estés activando tu memoria como esenio. Tú podrías haber sido uno de los encargados de proteger los rollos que la arqueología oficial tardó milenios en encontrar. Manuscritos que no dictaban leyes morales, sino instrucciones técnicas sobre cómo el ser humano puede comunicarse con las fuerzas de la naturaleza y los ángeles del cosmos. Pero aquí hay un secreto que pocos se atreven a mencionar. Los esenios sabían que su tiempo en el desierto tenía fecha de caducidad. Sabían que una gran sombra se cernía sobre sus tierras y que el conocimiento debía ser fragmentado para sobrevivir. A continuación, vamos a descubrir el dato más impactante sobre sus registros: la existencia de técnicas para doblar la realidad a través del pensamiento y el sonido. Un conocimiento que cruzó el Mediterráneo y resurgió siglos después bajo el nombre de un grupo que prefirió arder antes que renunciar a su libertad. Prepárate, porque vamos a ver cómo esa antorcha que los esenios mantuvieron encendida en las cuevas fue entregada a los buenos hombres en las montañas de Francia, revelando el verdadero significado del Santo Grial que la historia intentó borrar con fuego y sangre. Los cátaros y el misterio del Santo Grial. Siglos después de que el silencio cayera sobre las cuevas del Mar Muerto, la antorcha de la resistencia cruzó el Mediterráneo y resurgió con una fuerza imparable en las tierras de Occitania, al sur de Francia. Aquí aparecen los cátaros,
conocidos por el pueblo como los buenos hombres y las buenas mujeres. Ellos no eran una religión nueva, eran el brote europeo de la misma semilla que plantaron los esenios. Mientras la Europa medieval se hundía en la oscuridad y el miedo, los cátaros crearon una sociedad de libertad, igualdad y pureza, que desafiaba directamente el control del poder establecido. Para los cátaros, el cuerpo seguía siendo el templo, pero su gran secreto era el Santo Grial. Olvida las leyendas de copas de oro y cálices mágicos. Para estos iniciados, el Grial era la sangre real, pero no entendida como una monarquía humana, sino como la activación de la alquimia interna en el torrente sanguíneo. Era el conocimiento de cómo transmutar la densidad de la materia en luz a través de la compasión y el amor incondicional. Retomaron la imposición de manos de los esenios, a la que llamaron consolamentum, un ritual de frecuencia que devolvía al alma su soberanía absoluta, recordándonos que no necesitamos intermediarios para conectar con la fuente. ¿Sientes una rebeldía que arde en tu pecho cuando ves una injusticia o cuando intentan imponerte una verdad que no resuena con tu corazón? Si eres de los que prefieren defender su libertad interna antes que encajar en un sistema de creencias basado en el miedo, tú llevas el código cátaro en tu interior. Tu alma recuerda las montañas del Languedoc y la sensación de una comunidad donde la mujer tenía el mismo rango espiritual que el hombre, recuperando la armonía que una vez existió en la lejana Lemuria. No es rebeldía por ego, es el recuerdo de una dignidad divina que intentaron arrebatarnos. Sin embargo, esta frecuencia de libertad era inaceptable para el imperio de la época. Por eso se desató la Cruzada Albigense, la única masacre dirigida contra seres que solo predicaban la paz. Pero aquí hay un dato que la historia oficial omite. ¿Qué buscaba realmente la Inquisición en las fortalezas de piedra como Montsegur? No buscaban tesoros físicos, buscaban silenciar la frecuencia que permitía a los seres humanos ser libres. Se dice que la noche antes de la caída final, 4 iniciados escaparon por un precipicio imposible, custodiando el tesoro. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a revelar qué era realmente ese tesoro y cómo los cátaros cumplieron su promesa de que, al cabo de 700 años, el laurel florecerá de nuevo. Vamos a descubrir cómo esa sabiduría se ocultó en el arte, en la simbología y en tu propio ADN, esperando a que este video fuera el detonante para su despertar definitivo. La alquimia del corazón y el florecimiento del laurel. Lo que los esenios protegieron en las cuevas y los cátaros defendieron en las cumbres no era un objeto físico, sino una tecnología del espíritu, la alquimia del corazón. Ellos comprendieron lo que la ciencia actual apenas empieza a vislumbrar, que el corazón humano genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, capaz de reprogramar nuestra propia biología y de influir en la materia que nos rodea. El tesoro que sacaron de Montsegur antes de la caída no eran monedas de oro, eran los protocolos para activar el cuerpo de luz, la misma enseñanza que Thoth dejó en Egipto y que los mayas codificaron en sus calendarios. Para los buenos hombres, el Santo Grial era la capacidad de vivir desde una coherencia absoluta entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Sabían que, al alcanzar este estado, el ser humano recupera su soberanía y deja de ser manipulable por el miedo o el dogma. Por eso fueron perseguidos. Porque un ser humano que no teme a la muerte y que reconoce su propia divinidad es imposible de controlar. Ellos no murieron en la hoguera derrotados. Entregaron su cuerpo físico sabiendo que su frecuencia ya había sido sembrada en el campo mórfico de la tierra, esperando el momento de la gran cosecha. Haz una pausa y siente el latido de tu pecho en este momento. Sientes una profunda nostalgia por una forma de vida más noble, más auténtica y conectada con la verdad, aunque nunca la hayas vivido en esta realidad. ¿Sientes que has nacido para algo mucho más grande que simplemente trabajar y consumir? Si sientes que tu corazón es una brújula que te empuja a buscar la justicia y la libertad espiritual por encima de todo,
es porque eres un portador del linaje del laurel. Tu ADN está respondiendo a la profecía cátara. No eres un buscador de información, eres un recordador de la luz. La profecía decía: al cabo de 700 años, el laurel florecerá de nuevo. Y esos 700 años se han cumplido ahora. El conocimiento que comenzó en Lemuria se refugió en Egipto, viajó a América y sobrevivió en las montañas de Francia. Está convergiendo en un solo punto: tú. Prepárate para el cierre de este capítulo, porque vamos a revelar cómo este hilo invisible se une hoy para formar el mapa definitivo de tu despertar y qué pasos debes dar para reclamar tu lugar en la nueva red de la conciencia solar. Esenios y cátaros. El florecer del laurel. El mapa de la resistencia está completo. Hemos visto cómo la luz, perseguida y acorralada, encontró refugio en el corazón de los buenos hombres y en el silencio de las cuevas del desierto. La profecía del laurel no es algo que vaya a suceder, es algo que está sucediendo ahora mismo, a través de tus ojos y de tu conciencia. Si este viaje ha activado memorias en ti que ya no puedes ignorar, si sientes que el llamado de los antiguos resuena en tu propia biología, te invito a dar el paso de la teoría a la experiencia. Recuerda que organizamos retiros iniciáticos en Egipto, el lugar donde todas estas semillas de sabiduría fueron plantadas originalmente. Es allí, entre los templos y la arena sagrada, donde muchos de estos códigos terminan de encajar. Escríbenos a contacto@holística.es para unirte a nuestro próximo grupo de almas despiertas. Pero antes de despedirnos, debemos hacernos la pregunta final: ¿a dónde nos lleva todo este recorrido? Hemos viajado desde la caída de Lemuria hasta las hogueras de Monsegur, uniendo los puntos de un hilo invisible que ha atravesado continentes y milenios. Pero falta una pieza, la pieza que explica por qué tú estás aquí hoy. En nuestro próximo y último capítulo de esta saga, vamos a unir todas las piezas del puzzle. Vamos a descubrir cómo Lemuria, Atlántida, Egipto, América, los esenios y los cátaros convergen en un solo evento que está ocurriendo en este preciso instante. El despertar de la red de conciencia crística. Si has llegado hasta aquí en esta saga, no es casualidad. Las historias que hemos contado no hablan solo del pasado, hablan de ti. Suscríbete y activa la campana, porque el final de esta historia es, en realidad, el comienzo de la tuya. Deja en los comentarios la palabra retorno, si ya sientes que el laurel ha florecido en tu corazón. Mantente despierto, mantente conectado. El pasado está vivo y está esperando a que tú lo reclames. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.